El anarquismo invita a vivir, ponte tú, sin Estado. La gente dice, pero ¿cómo? Esa discusión, ¿cómo nos vamos a andar matando entre todos? No vamos a poder vivir sin Estado. Entonces, ni siquiera conciben que otro mundo es posible. A propósito de la consigna, que otro mundo es posible, pero ¿cachai? Que creo que inclusive el feminismo, el anarquismo, el indigenismo nos lleva a pensar en opresiones que de repente tenemos también súper naturalizadas, po. Entonces, creo que el aporte va principalmente en ese sentido. Yo no creo en los programas, no creo en los líderes clarividentes. Yo creo que si el anarquismo tiene que aportar en algo, su aporte tiene que ver principalmente con el hecho de mostrar que otras formas de organización, de relación social, de producción son posibles. En diciembre del año pasado, Editorial Eleuterio publicó el séptimo título de su colección dedicada a la divulgación del anarquismo. Se trata de Llamaradas de Rebelión, breve historia del anarquismo en Chile, del historiador y profesor Eduardo Godoy Sepúlveda. Esta obra sintetiza en 150 páginas el curso histórico de los movimientos anarquistas en la región chilena, con especial énfasis en los mundos sindicales y de los medios impresos que impulsaron diversos colectivos ácratas en Chile. Como es costumbre, fuimos junto a Eduardo a recorrer la feria de Lo Hermida, en la histórica población que a los pies de la cordillera ha sido ejemplo de resistencia popular. Aprovechamos la mañana para escudriñar cachureos y libros. Entre las calles infinitas de la feria, conversamos sobre las lecturas e impactos que ha provocado el libro estos meses, mientras comentábamos los hermosos, interesantes e incluso raros libros o revistas que de cuando en cuando aparecían entre pedazos de cosas, verduras y ropas multicoloras. Tras este caluroso paseo, le hicimos algunas preguntas sobre Llamaradas de Rebelión, para conocer cómo escribió el libro y qué reflexiones ha despertado en él la historia del anarquismo en Chile. Bueno, yo creo que la pregunta es súper interesante porque nos remite a lo que tiene relación con el sentido de escribir y de hacer investigación. Es decir, ¿por qué realizamos investigación, ¿cierto? Historiográfica en este caso. Y ahí yo creo que lo principal tiene que ver con el hecho de que yo siento, en lo particular, que el conocimiento historiográfico todavía sigue, entre comillas, enclaustrado dentro del ámbito universitario, de quienes pueden acceder a ese tipo a las investigaciones que se están produciendo dentro de los espacios académicos. En muchos casos la gente que tiene acceso a ellos, quienes leen esos artículos, revistas, libros, ¿cierto?, etcétera, es gente que de una u otra forma tiene formación universitaria y está vinculada a las ciencias sociales, a las humanidades o a la producción historiográfica en lo particular, propiamente tal. Entonces yo creo que la primera quizás reflexión importante con respecto a la divulgación tiene que poner, como se dice en la presentación del libro, precisamente poner en común, ¿ya? Poner en común esa historia, ese saber que ya existe, un saber que en el caso de Chile, cuando uno piensa sobre la historiografía del anarquismo en lo particular, son 40 años, ¿cierto? Y un poco más de publicaciones, de investigaciones. Entonces lo que busca el libro es acopiar, sintetizar quizás muchas de esas reflexiones, muchas de esas problemáticas y ponerlas en común en un formato que sea mucho más accesible, y accesible no solamente desde el punto de vista monetario, sino que accesible desde el punto de vista de la lectura, desde el punto de vista de su distribución, eh, desde ese punto de vista. Entonces el valor de la divulgación tiene que ver con, nuevamente insisto, con esta idea de poner en común, ¿ya?
Y lo segundo, creo que también se relaciona en el sentido de que el segundo elemento tiene que ver con el hecho de que el anarquismo desde la historiografía no fue considerado por la historiografía de izquierda y de derecha. Durante mucho tiempo hubo recelo, hubo prejuicio. Entonces la historia del anarquismo ha sido cargada por prejuicios, que yo creo que el libro también busca eso, un poco, poner en común historias que tienen que ver con la trayectoria colectiva del anarquismo, con sus propuestas, con sus problemáticas, las discusiones que tienen en su interior, pero también con otros movimientos que buscan alterar el status quo. Entonces creo que el valor va por ahí, ¿ya? Es decir, recapitulando, uno podría señalar que el valor tiene que ver con la divulgación. Es un libro que está pensado para gente que no tiene acercamiento con la historia del anarquismo, sino que gente que ve el título, se quiere interesar, se quiere informar, que escucha la palabra anarquía, escucha la palabra anarquismo, escucha hablar de anarquistas. Es los medios de comunicación, ¿cierto? Asociado a violencia, asociado a actos vandálicos. Entonces este libro lo que busca es relevar sus propuestas, sus formas organizativas, quizás lo más positivo. En realidad los anarquistas no solamente es violencia, sino que el anarquismo es un horizonte de múltiples posibilidades, de múltiples experiencias vinculada al proyecto político y cultural del anarquismo. Entonces lo que se busca es hacer una panorámica general de 100 años y un poco más de historia del anarquismo en Chile, tratando de trazar esa genealogía, desde la lucha, desde cuando se empieza a configurar a fin del siglo XIX, pasando por el corto siglo XX, como dice Eric Hobsbawm, y poner en común esa historia que también se nutre de la producción historiográfica precedente, sin duda. Creo que el libro tiene una bibliografía donde en cierto modo quienes están interesados por algunos de los tópicos, problemáticas que allí aparecen mencionados, pueden también buscar consultar esa bibliografía que está presente en el libro. ¿Ya? Es un libro que deja de lado igual deliberadamente ciertos procesos, ciertos actores, ciertas problemáticas, porque es un libro apelando un poco a esta idea de la breve historia del anarquismo en Chile. Deliberadamente, para hacer un libro de divulgación hay que dejar cosas afuera. Entonces, insisto, aquellos que buscan plasmada toda la historia, todos los hechos, todas las problemáticas de la historia del anarquismo en Chile, ahí no van a estar. Es una mirada panorámica, es una mirada que busca trazar esta genealogía de 100 años y un poco más de historia, como señalaba. Yo creo que en realidad, así como si me lo preguntas así directamente, no hay pensado detrás Yo renuncié, y lo menciono también en la presentación del texto, a quizás justificar metodológicamente esta breve historia del anarquismo. Creo que en ese sentido quizás yo lo consideré que no era pertinente, pensando en el público objetivo, entre comillas, en el que está pensado, de poner disquisiciones de ese tipo. No obstante eso, eh, cuando uno lee el libro, en general se da cuenta de que lo que está detrás es una tensión permanente entre prácticas políticas y culturales, ¿cierto? Que son heterodoxas por una parte y otras que son ortodoxas por otra, ¿ya? Entonces yo creo que cuando uno ve el libro y lo lee y lleva a cabo un balance de la historia del anarquismo de 100 años y un poco más, ¿cierto? En estas tierras, uno se da cuenta de que las problemáticas, las discusiones están trazadas, ¿cierto?, por estos dos polos, por grupos más ortodoxos que reivindican una pureza doctrinaria y que siempre tienen miedo de empañar la teoría y la práctica anarquista, por decirlo de algún modo, y otros grupos que son mucho más, me da la impresión a mí, que abogan por un anarquismo más vivo, quizás, más en movimiento, ¿ya? Un anarquismo más heterodoxo. Y heterodoxo no solamente desde el punto de vista político, ¿ya? Sino que también heterodoxo desde el punto de vista de las relaciones que establecen con otros actores o grupos sociales, heterodoxo en el sentido de
de que están observando también lo que está pasando en el mundo. El siglo XX es un siglo que está cruzado por la violencia, ¿cierto? Sobre todo cuando piensa uno en la historia europea, bueno, y latinoamericana. Es un siglo donde hay muchas discusiones, donde hay muchos procesos que van a ser parte de las discusiones de grupos políticos, y los anarquistas no van a ser la excepción. Cuando uno piensa en el caso de las discusiones que se dan, no en el caso chileno, pero sí pensemos en el latinoamericano con respecto a la Revolución Mexicana, cuando se piensa en, en procesos tan relevantes, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, como la Revolución Cubana, es decir, las discusiones que se generan a nivel de grupos, agrupaciones, partidos de izquierda y otros, ¿cierto? Como las agrupaciones anarquistas. Creo que nos permite ver cómo los anarquistas también, o ciertos grupos más heterodoxos, están recogiendo cómo están recepcionando esos procesos y qué reflexiones están haciendo a partir de esos procesos. Entonces el libro en sí no está de forma explicitada, pero sí el libro es un relato donde estos dos polos siempre están en permanente tensión, discusión, ¿ya? Porque creo que es un error entender el anarquismo también desde un punto de vista monolítico. Como decíamos, el anarquismo, ¿cierto? Yo lo concibo como un sistema abierto de ideas, permanente transformación, que recoge de diferentes, ¿cierto? Teóricos, escritores, que tienen múltiples influencias. Entonces el libro pretende en cierto modo dar cuenta de esa multiplicidad. ¿Ya? Insisto, es una breve historia, por ende hay ciertos procesos, ciertos personajes que deliberadamente se dejaron fuera. Pero creo que en su conjunto el libro permite ver esta permanente tensión. Basta pensar, a modo de ejemplo, en las discusiones que se dan entre la Industrial Worker of the World, la IWW, ¿cierto? Con otras agrupaciones anarquistas y anarcosindicalistas en Chile durante la segunda mitad de la década del 20. Basta pensar en las discusiones que se dan también dentro del anarquismo, y no solo del anarquismo, a propósito del antifascismo, ¿cierto? Algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis. Basta pensar en las discusiones que se dan entre la FACH, la Federación Anarquista de Chile, en la década del 30, y la CGT, si bien confluyen en un mismo movimiento, a ratos también se separan la agua y finalmente la FACH rompe con la CGT, una anarcosindicalista, la otra que pregona un anarquismo más doctrinario, más ortodoxo, y que está preocupado más de la formación doctrinaria de los militantes, más que de las luchas sindicales. Entonces yo creo, o las mismas discusiones que se van a dar en la década del 50 y del 60, ¿ya? Pensando un poco en los anarquistas también que participan en la creación de la CUT del año 53, y las discusiones que tienen al interior de la CUT y también al interior del movimiento libertario, quienes los critican por haber sido parte de este proceso de unificación obrera. Eh, o las discusiones, como le decía yo, en la década del 60, donde el movimiento libertario 7 de julio, un movimiento que, en un contexto donde el anarquismo está profundamente marginado, ¿cierto? Ajeno a las luchas sociales, donde ya la política chilena de las agrupaciones sindicales y de izquierda han optado por una vía completamente estadocéntrica. El anarquismo igual sigue propugnando formas de organización, entre comillas, pienso, o ellos, en lo particular, el movimiento libertario 7 de julio, propuestas que son heterodoxas. ¿Ya? Interesante en ese sentido es cuando se habla de lo barrial. ¿Ya? Es decir, se está pensando en el barrio, se está pensando, y no es casual que en la década del 60, es decir, hay una promoción, una política de promoción por parte del Estado de las juntas de vecinos. Entonces, todo eso es lo que uno puede ver precisamente a partir de estos dos polos, puede verlo a lo largo del libro, esas discusiones. ¿Ya? Bueno, y lo otro que quería señalar también es que un libro, pensando en lo metodológico, es un libro que deja de lado, no está centrado en figuras, ya si bien se mencionan figuras que van a ser importantes dentro del desarrollo histórico del anarquismo en Chile, principalmente hombres. Está pensado en colectivos, ya está pensado en colectivos, está pensado en una historia que es múltiple, ¿ya? Y no es que desdeñe la historia individual. Yo he escrito biografía y creo que hay que relevar el método biográfico en ese sentido, pero creo que nos permite este libro, es decir, a partir de optar por lo colectivo, a partir por los grandes procesos, por las grandes discusiones, nos permite, insisto, tener esta mirada también más global, y ahí uno sacar sus propias conclusiones al respecto.
Yo creo que son varias. En realidad, cuando uno piensa en la vigencia de la idea anarquista, sobre todo considerando el contexto que hemos estado viviendo en Chile desde antes de la pandemia, desde el 18 de octubre, estallido, revuelta, revolución, hay cientistas sociales que lo han catalogado de diferentes formas, ¿cierto? Este proceso, esta irrupción masiva de la gente en las calles exigiendo derechos. Eh, Creo que este libro en sí, como una mirada panorámica de las propuestas, las principales propuestas que desplegaron los anarquistas desde el punto de vista práctico sobre todo, en esta parte del mundo, la idea, yo creo que la idea y las prácticas, la vigencia de la idea y las prácticas se relaciona con las formas organizativas, con su proyecto político-cultural. ¿Ya? Es decir, no es casual, creo yo, que cuando uno piensa en la revuelta del 18 de octubre, lo que se genera a partir de la revuelta del 18 de octubre en adelante, cuando la gente se empieza a convocar, autoconvocar, en asamblea, en cabildo, es decir, en formas donde los principios organizativos son diferentes, donde se aboga por la horizontalidad, la democracia directa, ¿cierto? Política de forma más prefigurativa, participativa, inclusive. Creo que ahí están presentes las ideas y el valor, ¿cierto? Y el vigor de las prácticas anarquistas, ¿ya? Creo que cuando uno piensa en los aportes del anarquismo, también están vinculados con esta idea de la acción directa, ¿ya? Que en muchos casos siempre se ha reducido la acción directa al uso de la violencia, ¿ya? O la autodefensa frente a políticas represivas, frente a acciones, ¿cierto? de los aparatos represivos del Estado. Pero la acción directa también tiene que ver con esta idea de dejar de lado, ¿cierto? De hacernos cargo de nuestra propia vida individual y social y dejar de lado instituciones que coartan nuestra libertad desde diferentes puntos de vista. Entonces, cuando uno ve todas también las cooperativas que han surgido de consumo, de distribución de alimentos, ¿cierto? En el contexto de la revuelta y en el contexto de la pandemia, creo que las ideas anarquistas están ahí presentes, ¿ya? No estoy diciendo que estas organizaciones sean anarquistas, que no se malentienda en ese sentido. Lo que estoy diciendo es que de repente por poner un ejemplo, pienso en las cooperativas de consumo y en las ollas comunes que surgieron en Chile al calor de la revuelta social y después en el contexto de la pandemia. De repente cuando uno veía las noticias, uno veía que los periodistas siempre reparaban en la supuesta excepcionalidad de estas prácticas. Y cuando uno tiene una mirada, ¿cierto?, en la larga duración, como lo que propone este libro, sobre todo a partir de las discusiones que se dan al interior del anarquismo en Chile, uno se da cuenta que muchas de estas prácticas son parte de un repertorio de acción del movimiento obrero y de movimientos sociales de diverso tipo, ¿ya? De hecho, yo he registrado, ¿cierto?, una olla común anarquista en el año 1914, en un contexto de crisis también, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. O cuando uno piensa en las cooperativas de consumo que despliegan socialistas y anarquistas también en la primera y la segunda mitad del siglo XX. Entonces no es casual que nuevamente en contextos de crisis ese repertorio, esa memoria que existe, ¿cierto?, de lucha, de reivindicación, de tensión con el orden dominante, están. ¿Ya? No es casual también que cuando uno piensa en la denominada primera línea, en el contexto de la revuelta, muchos de los chicos y chicas que se enfrentan a las fuerzas represivas, está la de anarquía, ¿cierto?, en algún lugar de su aparataje o de su escudo. Entonces, pienso que en este contexto, este libro puede aportar en esas prácticas, esa idea, entre comillas, olvidadas y que a veces naturalmente, nuevamente se toma por quienes se movilizan y exigen derechos. Entonces, creo que la vigencia va por ahí, ¿ya? La vigencia del anarquismo también, como sistema abierto de ideas, es que nos lleva a pensar nuevamente en formas diferentes de organización social, política, moral, inclusive. Los y las anarquistas fueron pioneros y pioneras en instalar en el debate público temáticas que horrorizaban a la sociedad oligárquica a comienzos del siglo XX e inclusive bien entrado el siglo XX. Entonces el tema de la autonomía, el tema de la autogestión, el tema de la desconfianza con los partidos políticos, con la institucionalidad, o sea, pensemos en el contexto que estamos viviendo, insisto, ¿ya? Porque muchas veces se piensa el anarquismo también como disociado del presente, ¿ya?
Y yo creo que ahí hay una permanente, no tensión, pero una permanente relación entre lo que es las luchas pasadas y las luchas presentes y futuras también. Es decir, el libro también tiene esta finalidad, contribuir, es decir, desde la historiografía, desde la historia, contribuir a las luchas del presente, mostrando formas de organización diferentes, mostrando que desde siempre los pobres, ¿cierto? Sobre todo, sí, y los obreros, ¿cierto? Los sectores populares se han organizado para resistir los embates del Estado, de las clases dominantes, para combatir la injusticia, la desigualdad social. ¿Ya? Los anarquistas fueron pioneros en instalar temas como los que tienen que ver con la emancipación y los derechos de las mujeres, inclusive los derechos reproductivos de las mujeres, el control sobre el cuerpo. Cuando uno piensa también en la reflexión del anarquismo a propósito del campesinado, de la vivienda, cuando piensa en temáticas vinculadas con la vivienda. Entonces creo que esta multiplicidad de experiencias, que algunas de ellas, ¿cierto? No todas están retratadas en el libro, nos permite enlazarlo también con nuestras luchas más actuales, ¿ya? Y no es casual que el anarquismo, más allá de que muchos no le dan un valor, ¿cierto? Desde las ciencias sociales, ha contribuido en las movilizaciones de la sociedad civil desde fines de la dictadura hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en el movimiento estudiantil, ya la importancia del anarquismo en el movimiento estudiantil, en el mochilazo 2001, en las movilizaciones 2006, 2008, en las movilizaciones estudiantiles, ¿cierto?, del 2011, en las movilizaciones feministas también. Yo no quiero decir que todas las mujeres feministas son anarquistas, pero sí el anarquismo ha contribuido también a esas discusiones, ¿cierto?, que, insisto, no son de ahora. ¿Ya? De repente también en el campo del feminismo se piensa que por un ejemplo, el anarcosindicalismo es muy poco conocido a rato. Cuando se piensa en el feminismo, se piensa en el feminismo del MEMCH, en el caso chileno, en adelante. Entonces, un feminismo que es más, un feminismo que es más institucional, que está más vinculado a los partidos, ¿cierto? Políticos de izquierda y de centro, inclusive, uno piensa el Partido Radical. Pero, pero también se desconoce que hubo mujeres anarquistas que se organizaron tempranamente, no solo en Chile, sino que en Sudamérica y en otras partes del mundo, para luchar por derechos de diverso tipo, ¿ya? Políticos, sociales, sexuales. Entonces yo creo que la vigencia va por ahí, ¿ya? La vigencia del anarquismo y que está plasmado quizás en esta breve historia, tiene que ver con el hecho de que nos invita a pensar la sociedad de forma diferente. ¿Ya? Yo creo que el estadocentrismo ha anulado nuestra capacidad de pensar en formas de organización social diferentes, anticapitalistas, o formas de relacionarnos también diferentes entre los diferentes sexos. Bueno, hay campos dentro del anarquismo que abogan por la disolución inclusive de los géneros. Entonces, creo que todas estas propuestas, entre comillas, radicales, siempre sitúan a los anarquistas como puntas de lanza, pues, siempre están tensionando esta sociedad desde el o cómo se ha configurado esta sociedad desde el punto de vista económico, el capitalismo, desde el punto de vista político, el Estado y la política estadocéntrica, desde el punto de vista social a propósito de las desigualdades y opresiones de diverso tipo, inclusive desde el punto de vista también moral. ¿Ya? Creo que por ahí va en realidad. Acá señalar quizás con respecto a eso que el libro nace a partir de la invitación de un grupo editorial de España, la Neurosis o las Barricadas, los compañeros de la Neurosis o las Barricadas, de escribir un libro breve también, un balance general de la historia del anarquismo en esta parte del mundo como parte de una colección que ellos han venido desarrollando, donde hay libros sobre el anarquismo en Rusia, sobre el anarquismo en Portugal, sobre el anarquismo en Medio Oriente, en occidentales. Entonces la invitación fue extendida para escribir un librillo con estas características y en ese sentido aprovechamos también de hacer una edición chilena del mismo, que por lo demás son similares, pero tienen algunas diferencias. ¿Ya? En el caso de la edición española tiene otro título, se llama 100 años de la historia del anarquismo en Chile, 1890-1990, solamente llega hasta ahí la época transicional,
mientras que en la edición chilena de Eleuterio, ¿cierto? Lo que se hizo fue extender un breve apartado del año 90 hasta el año 2000. ¿Ya? Volver quizá a insistir en relación a eso mismo, volver a insistir que yo invito a leer el libro, a problematizarlo, cuestionarlo, ¿cierto? A considerarlo como un aporte más, como un libro que busca sintetizar de una u otra forma cierta producción, conocimiento historiográfico que ha sido acumulado en las últimas décadas en Chile, ponerlo a disposición para que sea problematizado, para que las prácticas, las problemáticas, las tensiones que aparecen ahí relatadas también sean recogidas quizá. Muchas de esas discusiones todavía siguen teniendo vigencia, si la relación, por poner un ejemplo, nuevamente con los partidos políticos, con el Estado, ¿cierto? Con la institucionalidad, no sé, las discusiones a propósito, inclusive cuando uno piensa en la Constitución de 1925, la discusión que se va a dar dentro del campo anarquista también, y la promulgación de la Constitución del 25, a propósito de la constituyente chica, pero que quizás esas discusiones, algunas relatadas, otras no relatadas en este texto, nos permite quizás también nuevamente relacionarlas con las luchas, las problemáticas que están viviendo los movimientos sociales, la sociedad civil hoy en día. Y como se menciona en la presentación, es un libro que no pretende ser una historia oficial del anarquismo en Chile, ¿cierto? Yo creo que siempre el pasado, cuando es presentado como quieto, hueco y mudo, es un pasado, ¿cierto? Bien, que nada aporta, pensando en términos, ¿cierto? Como lo señala Eduardo Galeano, habla de este pasado petrificado, ¿ya? Lo que se busca en el libro es precisamente no entender el anarquismo como estas ideas o prácticas como parte del pasado, sino que ideas que también van mutando, que hay discusión, que hay problematización, que hay experimentación también. Yo creo que eso no es exclusivo, no es una característica exclusiva del anarquismo chileno, sino que del anarquismo internacional. Y a propósito de estos colectivos y grupos que pregonan un anarquismo más heterodoxo, creo que el tema de la experimentación está siempre presente. Figuras como Ernesto Miranda, por poner un ejemplo, que por lo demás no hay mucho estudio sobre la figura de Ernesto Miranda, no hay biografía de Ernesto Miranda, debería haber a estas alturas ya en Chile una biografía de su trayectoria. Es un sujeto anarquista que parte de un anarquismo bien clásico, pero que después a lo largo de su vida empieza a pregonar un anarquismo que es más heterodoxo y está mirando otras experiencias cooperativas fuera de Chile, ve la revolución boliviana del año 52, va a Checoslovaquia en algún momento, va a Estados Unidos también, visita Cuba en algún momento a ver in situ con sus propios ojos, ¿cierto? Y a partir de la conversación con diferentes actores, el proceso cubano mismo. Entonces, creo que nuevamente la invitación es a leer esta experiencia, aprender de esta experiencia, problematizar esta experiencia, quizás dejar de lado lo que ya fracasó, también aprender de ellas, como les decía. Y la invitación también está hecha como que el libro, siento que el libro se tiene que mirar como una mirada más, una mirada que tiene la carga subjetiva, ¿cierto? Una carga subjetiva que es la mía, soy el escritor. Es un libro que deja deliberadamente procesos y actores fuera, está centrado en colectivos, como decía. Es un libro que también tiende a la larga duración, a la generalización en muchos casos. Igual se hacen las salvedades, pero creo que si busca, si buscan experiencias, voy a caricaturizarlo de esta forma, pero si buscamos experiencias anarquistas de los años 80, 90, de la ciudad de Los Andes o de Melipilla, quizás no estén presentes, algunas sí, otras no, pero quizás las que están presentes fueron las que, a juicio del historiador, en este caso yo, fueron consideradas las más importantes, las más representativas, las que ilustran mejor ciertos procesos. También ahí señalar que, como tiene un afán divulgativo, lo que se busca también es ir situando estas discusiones, estos actores, estas problemáticas. Por lo tanto, también se reconstruyen ciertos contextos, no solamente. Es decir, cuando se habla del anarquismo a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, está situado en el marco también de la cuestión social. Y a propósito de la cuestión social, se ha escrito arte también en Chile, desde la historiografía marxista clásica o desde la nueva historia social, inclusive en adelante.
o cuando uno piensa también nuevamente en las discusiones que se dan, no sé, previa a la creación de la CUT, también se sitúa, es decir, en la crisis profunda que está viviendo el modelo desarrollista en Chile y las propuestas que entregan los anarquistas o los anarquismos, los diferentes anarquismos también son diversas en ese sentido. Entonces, la invitación también es reparar en eso, reparar en los contextos en los cuales se están situando ciertas discusiones, profundizar sin duda en la bibliografía. Muchos de los temas que yo menciono ahí no están agotados, ¿ya? De hecho pretenden ser ventanas para que los lectores sigan profundizando, y hay varias, como también señalaba anteriormente, hay 40 años de producción historiográfica y desde la ciencia social en Chile con respecto al anarquismo. Entonces, si alguien quiere profundizar, la idea también es invitarlo un poco a tomar esa literatura, esa bibliografía. Y eso más que nada, pues, que sea que les guste, que se lea, que es un libro que está pensado inclusive también desde el punto del formato para que circule, ¿ya? Para andarlo trayendo en el bolsillo, para meterlo en la chaquetita, para que corra de mano en mano. Pues la idea también es que quizá una vez que se lea, esos mismos libros sigan moviéndose, así como la idea y las prácticas anarquistas en sí mismas. Eso. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos